acerca de la obra y también las obras y la fe. Ahora estamos viendo en esta tarde el ministerio de la ley. Ahora, cuando pensamos esa frase, ministerio de la ley, ¿qué estamos hablando? Está hablando de lo que es la obra de la ley o lo que está enseñándonos la ley, o porque tenemos la ley. Por eso en todos estos pasajes estamos viendo que somos salvos por la fe, no por las obras. Están viendo la importancia de la fe y si es fundamental. Y por eso, como empezamos esta tarde, siempre hay controversia sobre la fe y las obras, sobre la fe y la ley. Y por eso siempre hay los que están hablando más viendo al lado de la fe o más lado de la ley, o más lado de la fe o más lado de lo que son las obras. Y por eso cuando hablamos de eso, vemos que hasta que a veces parece que chocan. Y por eso cuando pensamos en eso, vamos a ver un poco de lo que está enseñando es eso. La carta de Romanos pone énfasis sobre la fe. Y por eso los judíos estuvieron en contra de las enseñanzas de Pablo. Porque cuando ellos vieron a Pablo, él estuvo escribiendo y lo tomaron como que él estuviera en contra de la ley. Recordando, los judíos vivían por la ley. Por la ley que comenzó desde Moisés hasta con ellos en ese tiempo. Cuando vemos las objeciones a Pablo, ellos principalmente dijeron: ¿de qué sirve la ley si ya no la necesitamos? Porque cuando hablamos de la ley, si no la vamos a obedecer, ¿para qué la tenemos? Para que nos sirva en nuestras vidas, es lo que ellos simplemente están hablando. Por eso es una enseñanza como la de él, convierte hasta la ley en pecado. Nosotros cuando hablamos con alguien de Cristo, ponemos mucho énfasis en el hecho de que sus obras no le salvan. Solo la fe en Cristo, una verdad principal y fundamental en nuestra enseñanza de la salvación. La cosa es que necesitamos tener cuidado que no llegamos hasta el punto que enseñamos que para nada sirve esa ley o para nada sirven las obras. Porque cuando vemos eso, así fue el conflicto con los judíos. ¿Cómo podemos poner en equilibrio sobre el asunto de la fe y las obras? Ahora, cuando vemos, hermanos, rápidamente lo que la mayoría sabemos, pero con la salvación las obras no se aplican. Las obras ni ayudan. Las obras no tienen ni una parte. Y lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9, que tenemos nuestro texto, nuestras notas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo casi siempre cuando estoy hablando de alguien de Cristo, yo estoy pasando estos textos. Es algo fundamental en la salvación, algo muy importante que deben entender. Por eso, cuando hablamos en eso, hermanos, la salvación es un regalo de Dios, es sin costo. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo pagó el costo. Sí costó la salvación, pero el quien la pagó fue Cristo. Por eso, después de la salvación, las obras es totalmente diferente. Porque llegamos a la cruz o a la salvación sin ninguna obra. Ya conociendo a Cristo, las obras empiezan a aplicar mucho en nuestras vidas. Dios nos salvó simplemente para mantenernos como un bebecito por el resto de la vida. Y si nosotros no enseñamos la importancia de las obras, estamos robando a alguien de las bendiciones que hay en la vida cristiana. Gracias a Dios por las obras. Gracias a Dios por la obediencia. Gracias a Dios que podemos estar cerca de nuestro Señor. Gracias a Dios que podemos ser obedientes a Él. Eso todo entra en lo que son las obras. Por ejemplo, cuando yo estoy enseñando de ofrendar,
Y a mí me gusta enseñar cómo ofrendar. Y para algunos lo toman como algo bien duro. Pastor, no enseñe tanto sobre las ofrendas. Es como que quiere todo lo que tenemos para usted. No, hermano, yo no quiero nada que tiene. No es para mí en ninguna manera. No va a ayudarme en ninguna manera. Pero cuando hablamos de lo que es la ofrendar, quiero que aprendan lo que es la bendición de ofrendar. Si no les enseño, les estoy robando de lo que Dios puede hacer en su vida también. Y así son las obras. Tienen su lugar y su lugar muy principal. Y por eso, como leímos el versículo 8 y 9 de Efesios 2, seguimos ahora en el versículo 10. Porque somos, ahora hablando de son salvos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos para hacer obras. Ahora, en pocas palabras, si nosotros no vamos a crecer en las obras, no hay por qué vivir la vida cristiana. Si nosotros somos salvos y es todo lo que necesitamos, entonces mejor morir en ese momento e ir a la presencia de Dios, porque mucho mejor va a estar allá que aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿La eternidad va a ser mejor que esta vida aquí? Pues claro que sí. Por si no vamos a hacer nada aquí, ¿para qué estemos? Si no vamos a servir a Dios, ¿para qué estamos ocupando ese espacio? Por eso Dios nos dejó ahora para empezar a madurarnos en la vida cristiana que ahora nosotros tenemos. Que nos lleva, hermanos, hasta pues muy poco más en eso. Las obras ahora, ¿cuáles son las obras? Es la prueba de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, la prueba es la vida cambiada. La vida cambiada. Cuando hablamos, los que conocemos a Cristo, encontramos una vida cambiada. Hasta que, si una persona acepta a Cristo y luego sigue en sus vicios, sigue en su vida antigua, no quiere obedecer, no quiere venir a la iglesia, no quiere hacer nada, siempre pone dudas en nosotros si verdaderamente fue salvo o no. Por eso cuando uno no madura, pone dudas. ¿Por qué? Es algo que no es natural. Un bebecito que se nazca, lo que es natural es crecer. Si no crece, lo llevamos al doctor y decimos algo está mal con esta criatura porque no está creciendo. Sigue como bebecito, pero ya tiene 10 años de edad y así está con su chupón y cambiando pañales. Ya andamos cansados de cambiar sus pañales. Ayúdeme con esta criatura que yo tengo. Es igual, hermanos, en nuestra vida cristiana. Llega el momento que entendamos cómo debemos vivir en esta vida. Por eso cuando hablamos de eso, hermanos, en Santiago 2:14, vemos que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene la fe y no tiene obras? Y luego Santiago dice: ¿podrá la fe salvar? Hasta que él también está echando duda en ese tipo de salvación. Ahora, que nos lleva, hermanos, hasta la palabra siguiente. Esta palabra ahora es la palabra legalismo. La palabra legalismo es una palabra más abusada hoy en día que nunca. Cuando hablamos de la palabra legalista, hasta que hace poco un pastor me dijo: pastor, usted es un legalista. Soy legalista, es un legalista. ¿Por qué soy legalista? No, porque está predicando vivir una vida separada, vivir una vida con algunas reglas, por decir. No sé por qué dijo eso, pero es lo que estoy diciendo. Legalismo. Pues legalismo, yo le dije, pues es buena manera para pensar, pero yo le hice la pregunta: ¿sabe qué es un legalista? ¿Sabe lo que significa legalismo? Pues si no entiende lo que significa legalismo, no debe estar acusando a alguien de ser legalista. Legalismo simplemente es la mezclada de las obras con la fe. Porque vemos aquí con Pablo, fue su problema con los judíos, eran legalistas. Ellos querían mantener la ley junto con la fe. O en otras palabras, es una mezclada de obras en la salvación. Porque para ser salvo tiene que diezmar,
Para ser salvo, tiene que asistir. Para ser salvo, hay que ir a comprar un traje, porque si no tiene traje, no va a ser salvo. Eso sería legalismo. Uno que acepte a Cristo y aprende cómo vivir para Dios, no es un legalista, es una persona obediente, muy diferente. Y así lo vemos en Efesios 2, 8, 9 y 10. Y empieza de la fe que salva sin obras, que produce obras. Por eso hay que mantener bien el orden. Por eso yo de vez en cuando tiro unas pedradas acerca de los que quieren reclamar a alguien de su manera de vestir o de vivir. Hermano, cuando una persona apenas conoce a Cristo, todavía no sabe nada. Necesita madurar, necesita aprender. Hay que darle lugar para que el Espíritu Santo haga el cambio en su vida. Por eso nunca vamos a poner aquí en nuestra iglesia ciertas reglas de conducta en la iglesia. No lo hacemos. No estamos diciendo cómo queremos que el Espíritu Santo empiece a cambiar la vida de usted como la vida mía. Ahora sí tenemos reglas de los que van a estar aquí en la plataforma, reglas para los que van a servir. Si hay ciertas reglas, aquí lo que queremos para demostrar a los demás en la vida de los que estamos aquí presentes. Pero eso no tiene nada que hacer con la persona que está apenas entrando. Esa persona queremos darle lugar para madurar en su vida espiritual. Por eso legalismo es cuando agrega las obras a la salvación. Cristiano es uno que aprende cómo vivir la vida separada en Cristo después de la salvación. ¿Quiénes fueron llamados cristianos? Los de Antioquía, porque ellos demostraban una vida cambiada más como Cristo. Por eso, hermanos, para empezar en esta tarde con nuestro estudio, estamos aprendiendo del ministerio de la ley. Por eso, hermanos, ahora yo les animo a que me sigan en sus notas. Número 1, vemos que la ley, número 1, revela el pecado. La ley revela el pecado. Versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por eso Pablo está usando el ejemplo de la codicia. ¿Qué es codicia? Codicia es quiero algo que otra persona tiene. Codicia es un deseo de tener lo que otro tiene. Por eso no es hablando de eso. Por eso está usando ese ejemplo. ¿Cómo sé de eso? Lo sé por la ley. Por eso hay mucha confusión. Y la pregunta para considerar, vemos en el inciso A, la pregunta para considerar. Mucha confusión con esa pregunta. Vemos que está diciendo aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Por eso podemos estar tanto en contra de la ley que lo convertimos al pecado. Un ejemplo, hablamos de diezmar. No, pero pastor, eso está bajo la ley. Ahora, para empezar, no está bajo la ley, pero vamos a dejarlo ese momento. O sea, lo que están diciendo es que está bajo la ley es pecado. Si está bajo la ley, no lo debemos hacer. Pues vamos a pensar un poco de la ley. Cuando empezamos con la ley, Éxodo 20, encontramos los 10 mandamientos. Pues para empezar en esta tarde, de los 10 mandamientos, ¿cuál es el que no debemos obedecer? Ahora, si la ley es pecado, o la ley está mal, o la ley no aplica a nosotros, ¿sería bien matarle a alguien? ¿Sería bien robarle a alguien? ¿Sería bien poner ídolos, estatuas, adorarlas? Pues claro, cada uno sabe decir, no, pastor, eso todavía está mal. Por eso lo que estoy diciendo, y él está diciendo, que ellos quieren hablar acerca de ese pecado. ¿Cómo es eso? Por eso, cuando él dice la palabra en ninguna manera,
Hermanos, la vida demuestra algo diferente siendo un creyente. Pues cuando hablamos de esa pregunta, está tratando de entender una pregunta. ¿Deberíamos vivir diferentes que los del mundo? No conteste, nomás piense. ¿Debe vivir diferente o no debe vivir diferente? ¿Debe pensar igual? ¿Debe tener la misma conducta? ¿Debe vestirse igual? ¿Debe tener las modas iguales? ¿Debe ser igual como el mundo o debemos ser diferentes del mundo? Y si debemos ser diferentes del mundo, ¿por qué? Porque pienso yo que sí debemos o pienso yo que no debemos. Pues vamos a empezar con algunas palabras. Una palabra es la palabra sal. Debemos ser la sal de la tierra. Ahora, la sal de la tierra, la sal en la comida. Nunca ha comido una comida que la que lo preparó no puso nada de sal. Yo sí. Híjole, no tiene sabor. Mejor hay que poner algo, esa sal que hace diferencia. Por eso en esa sociedad necesitamos la sal. No todos van a ser sal que están allá. Nosotros somos la sal. Pero si no hay sal, diferencia. Otra palabra, luz. Nosotros somos la luz. ¿Cómo van a conocer de Cristo? Por la luz. Tenemos la gran comisión. Tenemos el mandato predicar. La luz. Hermanos, si hablamos de nada diferencia, ¿para qué estamos mostrando algo nuevo? Por eso deberíamos, segunda pregunta. A ver, voy a leer otra vez lo que estoy viendo. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Muchas veces escribo algo y me paro porque no entiendo nada de lo que estoy escribiendo. Pues a veces ando rápido escribiendo y no tiene nada de significado. Bueno, por eso vamos a ver. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto quiere que sus seres queridos sean convertidos? ¿Quiere que su hermano vaya al infierno? ¿O su papá? ¿O su hijo? Y sigue la lista. Ahora aquí es donde se aplica la luz y la sal. Si nosotros queremos que ellos sean salvos, debemos mostrar algo en nuestras vidas que ellos van a querer. Por eso, si yo voy con ellos, vamos a tomar juntos. Vamos a fumar juntos. Vamos a ir al baile juntos. ¿Para qué van a querer ser salvos? Porque nosotros hacemos igual como ellos hacen. Ellos no ven la vida eterna. Ellos no entienden el infierno. Lo que ellos van a entender es algo diferente. Yo no sé cuántas veces que he hablado con alguien que fue salvo porque vieron una diferencia en la vida de un creyente. Un hermano en una iglesia allá en México dijo que estuvo pasando nuestra iglesia y allá afuera subimos con la carne asada, teniendo un buen tiempo como hermanos, aquí como nosotros hacemos también. Y luego dijo, pues siempre felices. Y él dijo, por fin, pues yo voy a parar para ver por qué están tan locos, ¿verdad? Tan felices. Y se paró, fue salvo y ahora es miembro de la iglesia. Vio algo diferente. Por eso cuando hablamos de nuestra vida es para demostrar algo diferente. Por eso cuando hablamos, hermanos, de una pregunta, ¿está mal la ley? Tendríamos que decir, no está mal. Pero fuera de su lugar, sería mal. Por eso si ponemos la ley junto con la salvación, ahora está mal la ley. Pero con la ley en sí misma y en su lugar correcto es algo bueno. Si se ve, dice en versículo 12 que la ley es que santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno.
Cuando hablamos de la ley es parte de la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Hace como 4 años que yo prediqué unos mensajes, una serie de los 10 mandamientos. Algún día voy a repetir esa serie porque es algo importante. Pero vimos cómo es los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué prediqué los 10 mandamientos? Porque es parte de la palabra de Dios. Por eso vemos que la palabra de Dios contiene todo. No llevamos la palabra de Dios y empezamos a quitar lo que no me gusta, lo que no me sirve, y luego voy a traer mi Biblia a mi gusto. Eso no lo vamos a tener. Queremos tener la palabra de Dios entera, que contiene también esa parte. Es justo. Es el peligro cuando queremos eliminar parte de la palabra de Dios. Y muchos dicen, pues lo eliminamos porque no es aplicable. Ahora estoy leyendo el libro de Isaías. Y vemos Isaías, hay mucho en Isaías que sí es muy aplicable a nosotros. Por eso, aunque está en el Antiguo Testamento, tiene mucho para nuestro beneficio también. Hermanos, cuando hablamos de la manera para reaccionar a la palabra de Dios, lo vemos en Santiago 1, ahí están sus notas, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Por eso Santiago está explicando, no solo escuchando, sino haciendo. Ahora, aquí viene una pedrada. Cuando oímos, debemos poner en práctica. Y por eso esta tarde tuvimos una sesión aquí al lado de entrenamiento, y yo hablé acerca de llegar a tiempo. No llegar temprano. El hermano Isaí siguió en la misma cosa, llegar temprano. Ahora, ¿quiénes llegaron tarde hoy? Nadie quiere decir eso. Se olvidó. Pues muchas veces, si no ponemos en práctica, nos olvida. Nosotros tenemos entrenamientos para ayudarnos a recordar. El mensaje de esta mañana, ¿quién hay que dirá, ese mensaje es algo totalmente nuevo para mí? De ninguna manera. Ese mensaje era todo lo que hemos oído muchas veces, pero nos olvida, nos ayuda a volver a poner en práctica. Por eso cuando hablamos de lo que nosotros hacemos a la ley es espiritual, inciso C. La ley es espiritual, lo que dice en versículo 14. El problema no es la ley, sino nosotros. Por eso cuando yo tengo problemas con la ley, problemas con la obediencia, problemas de vivir una vida separada, el problema no es la ley, sino soy yo. Y dice, vamos a ver más de eso, pero dice, yo soy carnal. Es el problema. Cuando el hombre es carnal, tiene problemas con la ley. Cuando quiere matarle a alguien, cuando quiere robarle a alguien, cuando quiere contar mentiras, todo eso viene no porque la ley está mal, sino porque nosotros estamos mal. Pues Él está enseñándonos la importancia de esa ley en nuestras vidas. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es espiritual. Por eso, hermanos, vemos esa ley, y número 1, hablando que la ley revela el pecado. La ley revela la maldad. La ley nos da una actitud.
La ley, ahora vamos a ver enseguida, produce rebelión. Ahora yo sé que debo hacer, pero no lo quiero hacer. Yo sé lo que es la parte que debo tomar, pero no lo quiero hacer. Nosotros somos rebeldes de la naturaleza. Por número 2, hermanos, vemos ahora que la ley despierta el pecado. La ley despierta el pecado. Cuando hablamos en eso, hermanos, vemos que la ley despierta una actitud. Nunca he visto un papá, una mamá decir a su hijo, hijo, no. Y el hijo se pone rebelde. Y luego, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No tuvo actitud hasta que fue dicho lo que debe hacer. Así es la ley. Vemos ahora que la ley está mostrando la maldad que hay, pero también hasta despierta la maldad que hay. Queremos definir el pecado. Ahora, vamos adelante. No, pastor, la homosexualidad no es pecado. Hay unos verdaderamente que se nacen homosexual. Tratamos de definir lo que dice la palabra de Dios. Y cuando decimos no, la homosexualidad es pecado. Pone una actitud. Por eso cuando hablamos de lo que está despertando, vamos rápidamente en eso. El inciso A, sin la ley, el pecado no tiene poder. Versículo 8, vamos a leer. Mas el pecado, tomando ocasión por mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Por eso estamos hablando otra vez. Si no sabemos lo que debemos hacer, no nos molesta. Pero cuando sabemos, ahora nos molesta. Cuando sabemos lo que debemos hacer, es lo que ahora pone algo en nuestra vida de cómo nosotros somos. Por ejemplo, cuando hablamos de la inocencia de un bebé, no sabe que está haciendo mal a pesar que está pecando. No ha llegado al conocimiento. Por eso, un bebecito hace pecado, es desobediente, pero no entiende la desobediencia todavía. Por eso, cuando llegue el conocimiento, ahora cambia la actitud de ese niño. El pecado es pecado, pero la ley demuestra que es pecado. Es difícil definir lo que no existe. Por eso la ley puso definición en lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, ¿está mal matarle a alguien? Una pregunta. Muy bien, y vamos a decir, pues claro que sí. ¿Por qué piensas así? ¿Está mal robar a alguien? Ahora muchos piensan que no está mal. No, si él tiene y yo no tengo, no hay nada malo en eso. Si yo tengo hambre y él tiene pan, yo lo agarro, está bien. Pero sabemos que está mal porque la ley dice que está mal. Por eso pone definición en lo que nosotros sabemos. Difícil poner definición sin la ley. Por eso Dios en su sabiduría primero nos dio la ley a través de Moisés y después la fe para poder ¿cómo es la palabra? Para poder ganar o para poder ser salvo de lo que la ley produjo. La ley nos enseñó el pecado y ahora Cristo vino para cumplir en esa ley, poniendo la fe en Él para ser salvo de esa ley o ese pecado. Por eso vemos que Dios está primero mostrando cuál es ese pecado. Sin la ley, el pecado está muerto, o sea que no tiene lugar, no tiene dominio. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso ahora yo entiendo la diferencia en eso. Por eso, sin la ley, el pecado no tiene poder. Con la ley, el pecado tiene poder.
Vamos a ponerlo ahora en algo más fácil para comprender. Ahora, en la calle tiene placas de límite de velocidad. Si no están esas placas, si no hay límite, entonces puede andar como quiera. No está mal andar a 60 o a 100 millas la hora. Pero cuando pone la placa, ahora cambia el asunto. Por eso, con la ley es la placa. Ahora está mal. Si pasa ese lugar, y él está diciendo, usando el ejemplo de codiciar. Por eso, si está codiciando, la placa está mal. Si está en odio, si está robando, si está contando mentiras, sigue la lista. Las placas dicen, ya no puede. Por eso es la ley que está mostrando en nosotros lo que debemos hacer. Inciso B, hermanos. La ley produce el pecado. El pecado significa transgresión. Por eso, hablando otra vez de conducir su carro, su coche sin leyes, la patrulla no va a hacer nada porque todo sería lícito, todo sería bien. Pero todavía existiría el peligro y hasta mucho más peligro. Pero sin esa placa de velocidad, sin esa placa de alto, bueno, no necesita hacer alto. Algunos hacen eso todos los días, ¿verdad? Pero ahora puede hacerlo sin problema. Pero de toda manera el peligro está. Todavía alguien que hace lo mismo de otra dirección van a encontrar el peligro que hay. Por eso no está cambiando el peligro, no está cambiando el resultado, sino está dando aviso de lo que hay. Por eso es la ley, es el pecado, lo que vemos en eso. Por eso sin vivir sin leyes en contra de alguien, vivir en contra de eso. Ahora, vemos ahora que también, hermanos, hablamos de esa transgresión, pero es mucho más, hermanos, que la transgresión. Vemos ahora también Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso ahora estamos pasando la ley. La ley está muy específico. Pero ahora como creyente es mucho más. El que sabe hacer bien no lo hace. ¿Qué está bien? ¿Qué es el bien que debe hacer que no hace? ¿Cuál es la cosa que debe estar haciendo pero está dejando al lado? A usted es pecado también. Pues el pecado solamente no es la transgresión, sino también es falta de la obediencia al Espíritu de Dios. Por eso el predicador predica, viene unas verdades, las vamos a aplicar o las vamos a dejar al lado. Si las dejamos al lado y es algo bien, a nosotros es pecado. Por eso están enseñándonos acerca de lo que es la ley a nosotros. La ley también produce la rebelión. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira. Por donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mismo ejemplo del niño, hijo, ya no. No estuvo enojado hasta que le dijo eso. Pues, mamá, quiero estar en paz, no me digas eso. Papá, no me digas lo que debo hacer porque quiero estar bien contigo. Pero cuando le dice, viene la actitud. Y así es lo que está diciendo en eso. Adán y Eva, cuando comieron de ese árbol prohibido. La mamá cuando dice a su hijo, no toques la estufa caliente. ¿Cuántos como niño escuchó eso y tocó la estufa para probar? Siempre pasa. Hay un porqué que me dice eso. Pero tuvo que probarla. Mamá, no diga a su hijo eso, porque no lo va a tocar. No, lo va a tocar, pero más fuerte. Por eso estamos hablando de cómo es la ley aplicada a nuestras vidas. La ley es el conocimiento del pecado. 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, pues la ley. Por eso siempre viene algo para probar. Si quieres hacer algo chistoso, haga una placa recién pintado y póngalo en un poste que no está recién pintado. No, póngalo allí y nomás observar cuántos hay que van. Está bien. No lo van a hacer menos que tiene esa placa. Es algo que trae la rebelión a nosotros. Por eso nosotros nos enojamos con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso está pasando mucho en nuestra sociedad hoy en día. Predicamos en contra del pecado, predicamos para vivir una vida separada, santificada, honrable a Dios. Y viene, ¿para qué está diciendo eso? ¿Qué está mal con eso? ¿Por qué está diciendo que está mal? Y empezamos en eso simplemente porque lo que estamos enseñando. Por eso la ley revela el pecado, la ley despierta el pecado. Número 3 ahora, muy importante, la ley ahora mata. La ley mata. Cuando hablamos de la ley que mata, muchos no quieren poner su fe en Cristo por la ley. No quieren aceptar a Cristo porque los cristianos no pueden tomar licor. Los cristianos no pueden ir a los bailes. Los cristianos no pueden, y empezar la lista muy larga. Yo no voy a ser cristiano porque yo quiero hacer esas cosas. Y al final, esa ley o esa idea está matando a la persona. Vemos ahora, vino la muerte cuando revivió el pecado. Porque vemos, hermanos, que el mal uso que su corrupta naturaleza hizo de la ley, pensando en eso. Vemos en versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso cuando yo viviendo y luego aprendo y luego el pecado empieza a dominar en mi vida de nuevo. Nosotros, y vamos a ver eso más adelante en este estudio, pero nosotros somos vendidos a la carne. Sus deseos probablemente son pecado. Probablemente. Lo que quiere hacer probablemente es lo que no debe hacer. Ejemplo. ¿Quién quiere levantarse muy de mañana? Me gusta ese despertador. Me gusta levantar. ¿Quién quiere? Vamos a empezar una lista muy larga de cosas que no queremos hacer. Por eso cuando hablamos ahora de lo que es la ley ahora en nosotros está enseñando algo en nosotros y no estamos en contra de eso. Por eso vino la muerte cuando revivió el pecado. Inciso B, vemos la mentira de la ley. La mentira de la ley. Los judíos pensaban que la ley producía la justicia. Hermanos, si hay un error que entra en muchas veces un cristiano, es cuando empiezan a pensar, desde que yo sé cómo vivir como cristiano, yo soy mejor que aquel que no. Y empezamos a vivir una vida pensando que esa conducta de una manera le está haciendo más espiritual. Cuando en realidad hay unos recién salvos, todavía no saben cómo vivir, que son más espirituales con uno que ya tiene 20, 30, 40 años en Cristo. Porque muchas veces los 30, 40 años en Cristo ya está muerto. Puede escuchar mensajes, entrar, qué bueno el mensaje. Gracias para su plática conmigo. Salimos haciendo lo mismo, nunca hay cambio de conducta, nunca vemos nada mal en nosotros.
Por eso yo traigo la pregunta de nuevo. ¿Cuánto hace desde que ha confesado sus pecados? Si pasa más que un día, está en pecado. El que sabe hacer bien y no lo hace. Hoy no entró en una tienda sin darle a alguien un tratado. Alguien entró en un restaurante y no le dejó un tratado. ¿Estamos confesando esos pecados o seguimos viviendo? Cuando no confesamos, no cambiamos. Por eso, hermanos, uno que es recién salvo tiene deseo. No sabe, pero tiene deseo. Quiere seguir adelante. Uno que ya tiene años, predíqueme. Como dice ese hermano, yo sé todo. Yo conozco la Biblia de pasta a pasta. Bueno, yo le pongo aquí a predicar entonces. La verdad, hermanos, que nosotros debemos siempre mantenernos como ese recién salvo. Quiero tener la misma actitud. Señor, esta mañana, ¿qué me va a enseñar nuevo de su palabra? Vengo al servicio, Señor, ¿qué nuevo me va a enseñar ahora? ¿Qué cambio debo hacer para ti en ese día? En vez de pensar que estoy bien, buscar porque no estoy bien. Es una diferencia que hay en nuestra vida. Por eso, hermanos, la ley ahora, ellos pensaban que desde que viven bien, ya no hay problema. Yo estuve en Israel hace poco y viendo los ritos, y ellos todavía siguen los mismos ritos, lavando manos, haciendo todos los ritos. Pensaban, yo estoy bien con Dios porque estoy haciendo estos ritos. Igual como el cristiano que piensa que sabe cómo hablar, cómo conducir, cómo vivir, cómo orar antes de la comida, haciendo la vida, no hacer nada mal y pensar que está bien. Porque piensa que esa apariencia es algo que agrada a Dios en una manera especial. La ley tuvo su propósito. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esa ley para ayudarnos a entender la transgresión. La justicia nunca fue para encontrar la justicia nunca fue para eso. Dicen Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Por eso la ley enseña, pero el Espíritu es lo que cambia. Por eso la ley revela, despierta, y también la ley mata. Números 4, hermanos. La ley muestra la pecaminosidad del pecado. La ley muestra la pecaminosidad del pecado. ¿Qué tan mal es ese pecado? Nosotros vemos a uno que hace un tiroteo y luego anda matando a muchos. ¡Qué mal es! Vemos a un sicario. Vemos a los robacarros. Esta semana un niño de 12 años fue arrestado y ellos dicen que ha robado a 80 carros, 12 años de edad. ¡Qué mal es ese niño! Para nada sirve. Pero vemos ahora qué tan mal es su pecado. No solo de ese niño de 12 años, no solo de ese sicario que mata sin pensar nada, sino también el pecado en nuestra vida. Muy fácil pintar los negros en su lado y pensamos que nosotros somos los buenos. Pero muchas veces no vemos el pecado que hay. Ese pecado en nuestra vida es igual. Pues vemos, hermanos, ahí vemos en versículo número 12 de nuestro texto. Luego lo que es bueno vino ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vemos, hermanos, ahora qué tan mal. La ley
no es pecaminosa. La ley no es pecaminosa. Si alguien dice, yo quiero vivir lo que dice la ley, no está mal. Otra vez, vamos a los 10 mandamientos. ¿A cuál de los 10 no se aplica hoy en día? Se aplica cada uno hoy en día. No solo encontramos en los 10 mandamientos, sino también en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la vida santificada y empezamos a decidir, no, pues, ¿qué está mal con asistir? Dice Hebreos 10:25 que debemos asistir. ¿Qué está mal con ganar almas? ¿Qué está mal de ser la luz? Cuando hablamos de lo que es la ley o lo que son las responsabilidades, no está nada mal eso. La ley no es pecaminosa, dice que es santo, dice que es justo, dice que es bueno. ¿Qué está diciendo? Está bien para nosotros. Pues si alguien empieza a decir, no hermano, no estamos bajo la ley, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no queremos vivir mejor que ellos vivían? ¿Por qué pensamos que la vida separada es algo mal? Me están perdiendo en ese asunto. ¿Por qué pensamos que está mal vivir bien para Dios? Pero estamos convirtiendo lo bueno hasta lo malo. Y es lo que estamos viendo aquí en eso. Él está diciendo, no está nada mal en eso. La ley no es. Si se ve, la ley revela, despierta, y luego usa el pecado para matarnos. Si nosotros ponemos en contra de la ley, entonces damos lugar para el pecado entrar en la vida. Cuando yo pienso que no hay nada que debo hacer, soy libre, soy bajo la gracia, yo puedo vivir como yo quiera vivir. Estoy abriendo oportunidad para que el pecado entre en mi vida. ¿Qué pasa muchas veces en eso? Pasa es que es menos obediente. Hace menos que antes. No se siente responsabilidad. No, yo puedo hacer lo que yo quiera. No necesito a alguien quien me diga. Pues ahora está hablando de esa ley en la forma que nos ayuda también. El cristiano se da cuenta de la naturaleza del pecado. No entiende que sus deseos es pecado. Piensa, no, yo soy bajo la ley, salvo ahora, no hay problema, yo puedo hacer lo que yo quiera porque no hay nada mal. Sí hay mal en nuestra naturaleza humana. Como yo digo siempre, yo siempre quiero probarme a mí que yo estoy en control de mi cuerpo. Muy bien, yo hoy no voy a tomar café. Solo porque quiero decir que no voy a tomar café. Quiero mi cuerpo sabe, tú no mandas, yo mando. Ahora, comida es otra cosa, vamos a hablar de eso mañana, ¿verdad? Pero hablando de algo de como café. Pero la verdad es que yo sé cómo es mi carne. No voy a hacer cosas para poner en riesgo mi vida entendiendo eso. ¿Por qué? Porque voy a echar afuera todo lo que es para mi protección. Por eso la ley está hablando de algo que nos ayuda en nosotros. Y por eso cambiamos nuestro vocabulario. Empezamos a decir algo como equivocación o una debilidad. O todos pecamos, pastor. Pues todos somos pecadores y suena bien bonito como que el pecado es natural. Hermanos, el pecado a un creyente no es natural. No tiene que pecar. Podemos vivir para nuestro Señor. La ley nos ayuda.
No hace nada para mi salvación, no estoy dependiendo en nada, solo la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo, quien me dio la vida eterna para siempre. Pero ¿saben qué, hermano? Yo quiero más de mi vida cristiana que el cielo. Yo quiero de mi vida cristiana la tierra también. Yo quiero disfrutar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ahora, incisos, hermanos. La ley produce trágicos resultados. Cuando hablamos de la ley ahora, la ley cuando está aplicada en nuestra salvación, el problema no es la ley, sino que no vino para matarnos, sino para mostrarnos el resultado del pecado. ¿Por qué es que una persona del mundo o una persona recién salva sabe más de lo que hace el pecado que nosotros? Porque es que ellos entienden qué tan trágica es la vida en este mundo, pero nosotros no vemos. Permitimos a nuestros hijos estar en celulares, internet, contaminando su forma de pensar. No vemos qué tan mal es esa cosa. Y por nosotros no aplicamos en nuestra vida y los resultados son trágicos. Nosotros perdemos porque no estamos despiertos a lo que es nuestra protección, nuestra vida. Por eso, hermanos, la ley, su ministerio, tiene algo para ayudarnos en nuestra vida, una barrera, una manera de protección, nuestra barda. Y podemos usarla para entender también nuestras vidas. Ahora, otra vez, nada para salvarnos, nada para ayudar a la salvación, nada para acumular puntos con Dios, sino para ayudarnos en nuestra vida. Es el ministerio de la ley. Es cuando aprendemos a vivir una vida santificada. Es otro mensaje. La vida santificada, apartada del mal, apartada del mundo. Una vida agradable a Dios, que sí podemos vivir para Dios. Inclinen sus rostros, hermanos.